trabajar intensamente para que, desde luego, el funcionamiento del Cabildo Insular de Fuerteventura siguiera y el barco insular siguiera navegando a velocidad de crucero, y estoy convencido de que ya en los próximos días vamos incluso a superar esa velocidad de crucero que teníamos en los meses pasados. Hemos tenido que taponar algunas vías de agua, arreglar los desajustes en la transición del Gobierno. Afortunadamente, toda esa transición está hecha, y para tranquilidad de todos, no solo de los medios de comunicación, sino de la población de la isla en general, el Cabildo de Fuerteventura sigue funcionando con absoluta normalidad, pero no sigue funcionando con absoluta normalidad porque el vicepresidente primero y consejero Juan Nicolás Cabrera y yo seamos superhéroes, ni mucho menos, sino porque afortunadamente esta institución funciona gracias al esfuerzo de sus casi 600 funcionarios de la Casa, junto a otros casi 200 de los planes de empleo, o sea, casi 800 personas que están comprometidas y que actúan con responsabilidad en intentar arreglar los problemas que tenemos en nuestra isla en beneficio de la población de Fuerteventura. Y a los que estamos en la responsabilidad política nos toca coordinar, no solo al grupo de gobierno, sino por supuesto coordinar la acción con los funcionarios, trazar los rumbos en las cuestiones que son discrecionales de los que estamos de este lado y sobre todo coordinarnos para engrasar bien la maquinaria y que el Gobierno de la isla Fuerteventura y la institución insular funcione a pleno rendimiento para resolver los problemas. Daba una rueda de prensa, si no recuerdo mal, el día 13 de diciembre, cuando me vi, así lo expliqué, pues prácticamente obligado a tomar la decisión de cesar a los 7 consejeros de Coalición Canaria. Daba unas explicaciones en ese momento. Evidentemente los males no se generaron solo en aquel acuerdo del Consejo de Gobierno, había diferencias que yo había ido timoneando, yo creo que con todo el tacto, la paciencia que hay que tener en estas ocasiones, siempre para tratar de mantener la estabilidad del Gobierno insular de la isla de Fuerteventura. Pero llegaba una situación límite que traté de explicarla, que es cuando se produjo aquel voto en contra con intentar bloquear acciones sobre las que veníamos trabajando desde hacía más de año y medio, que todo el grupo de gobierno era conocedor de ellas y también toda la corporación, porque en distintos plenos se había ido dando cuenta de las acciones que estábamos impulsando. Eso lo entendí como un quiebro total en la confianza, pero sobre todo un intento de bloqueo de la acción de gobierno de la isla de Fuerteventura sobre temas que habíamos acordado y que parecían más un intento de bloqueo político a aquellas acciones que se impulsaban de las áreas que gestionaba y que gestiona este presidente. Pero esto no es una cuestión de qué grupo político, qué siglas o qué consejero gestione cada área. Aquellas cuestiones que son de interés para la isla hay que impulsarlas y hay que darle toda la celeridad que se pueda por el bien de Fuerteventura. Y ya trasladé algunas discrepancias que había mantenido, porque en la prioridad de las acciones, y ponía algunos ejemplos, no puede ser más importante para la isla de Fuerteventura la tramitación y pago, sin estar ni siquiera presentados oficialmente los documentos, de las encuestas encargadas en las áreas de Coalición Canaria, que por ejemplo la conservación integral de la red insular de carreteras, que es uno de los males que me tocaba heredar en esta legislatura y que afortunadamente estamos encauzando para ponerle remedio. Ya les adelanto que acabamos de aprobar en Consejo de Gobierno la licitación del que es el contrato más importante de la historia del Cabildo de Fuerteventura, que personalmente me ha tocado toda la legislatura llegar a este punto, que es la licitación de ese contrato de conservación integral de la red insular de carreteras para dar solución a una de las demandas claras y firmes de la población de esta isla, que era la necesidad, y que sigue siendo, afortunadamente hemos dado pasos importantes, como es la mejora de la red insular de carreteras. Agradezco la implicación que han tenido todos los servicios para en estas semanas sacar adelante este importante expediente. Ahora entramos en algún detalle sobre el mismo y esa fue la decisión que hubo que tomar. Yo di una rueda de prensa porque se afrontaba a partir de ahí una situación
de gobierno en minoría, que bueno, que en la lógica democrática, bueno, pues estas acciones, si tuviéramos 2 años por delante, sería muy complicado mantener la estabilidad de un gobierno en una situación de minoría, pero entendía que para el tiempo que quedaba de aquí a las elecciones no te iba a haber ninguna dificultad, puesto que la mayor parte de las decisiones de la institución insular se resuelve en la gestión de las áreas y las áreas delegadas, así como en el Consejo de Gobierno, y solo algunos asuntos son los que tienen que venir a pleno, donde se requería, entre ellos, el presupuesto, que ahora hablaremos de él también, que son de donde se requiere la mayoría democrática en los asuntos que por ley son de competencia del Pleno, pero que desde luego son los que menos de los muchísimos expedientes que tramita la institución insular. Esa fue la decisión que tuve que tomar, en absoluto, y así lo trasladé en ese momento. Afectaba a las consejeras y consejeros del Grupo Popular, que lo que les trasladé cuando me reuní con ellos es que bueno, me vi obligado a hacer ese decreto de cese por las circunstancias ya expresadas, pero que bueno, que por mi parte y por parte de asambleas municipales de Fuerteventura, ningún tipo de inconveniente en que las consejeras y consejeros del Grupo Popular siguieran gestionando sus áreas y sus responsabilidades de gobierno y que incluso podíamos sentarnos a hablar. Se respetó lo que tenían delegado en el acuerdo que habíamos suscrito Coalición Canaria, Partido Popular y Asambleas Municipales de Fuerteventura, e incluso bueno, con la situación del cese de los consejeros de Coalición Canaria les trasladé que si querían asumir la gestión de algunas otras áreas, de luego por parte de esta presidencia no iba a ser un inconveniente en sentarnos a hablar al respecto. Bueno, a mí esa conversación la tuve con el entonces vicepresidente segundo, Claudio Gutiérrez, me pidió que tenía que hablar con su partido, con el Partido Popular, estas, por supuesto, circunstancias que respeté profundamente, pero bueno, el Cabildo tenía que seguir funcionando, gobernando, entonces sí que tuve que tomar la decisión de hacer algunas resoluciones inmediatas para garantizar la continuidad en acciones fundamentales, que lo más importante que teníamos era el presupuesto de la institución insular para el 2023, que se culminó. No estaba, cuando el consejero Juan Nicolás Cabrera asume la responsabilidad de presupuestos e intervención y contratación, no estaba remitido formalmente y oficialmente el presupuesto en esos momentos a intervención, que se hizo el miércoles 14, porque no se puede dar trámite a un expediente y resolverlo si oficialmente no se ha remitido. Se hizo, hubo alguna incidencia con el consorcio que arreglamos y afortunadamente convocamos Consejo de Gobierno para aprobar el Consejo y posteriormente en comisión y pleno, como sucedió hace 2 días, el presupuesto de la institución insular para el ejercicio 2023, que bueno, cosas de la vida, pero resulta que las únicas instituciones de la isla que tienen aprobados sus presupuestos en el ejercicio 2022 para el próximo año son el Ayuntamiento de Pájara, con alcaldía y alcalde de Asambleas Municipales de Fuerteventura, el Ayuntamiento de Betancuria, con alcalde de Unidos por Betancuria, con el que Asambleas Municipales de Fuerteventura mantiene un compromiso, lo ha mantenido en esta legislatura y para la próxima, de esa confluencia electoral en el Cabildo y Parlamento de Canarias, y el Cabildo de Fuerteventura con la presidencia, el que les habla, por parte de Asambleas Municipales de Fuerteventura. Sí, yo respeto todas las opiniones, pero para que aquellos que opinan que Asambleas Municipales de Fuerteventura desestabiliza las instituciones, pues ahí tienen un claro ejemplo de la seriedad, responsabilidad y rigor con el que ejercemos la acción de gobierno en estas 3 instituciones, que son las únicas de las 7 de Fuerteventura que han aprobado sus presupuestos, que es una obligación para el año que viene. Otras instituciones ni los han aprobado, ni esperan aprobarlos, ni tienen la intención de aprobarlos. Las 3 donde gobernamos Asambleas Municipales de Fuerteventura tienen ya sus presupuestos aprobados para el año 2023. Bueno, la situación con el Grupo Popular, yo he sido respetuoso, pero sí que, desde luego, contundente en la acción de gobierno, porque respeto profundamente todas las opiniones políticas, pero cuando se forma parte de un gobierno y cuando con el dinero de los contribuyentes, con el dinero de toda la población de la isla, te pagan 3.200 euros para tener dedicación exclusiva al gobierno de la isla de Fuerteventura, sí que no son admisibles situaciones como las que se dio, que el martes de la semana pasada se convocaba un Consejo de Gobierno que habíamos anunciado, en el que celebramos el viernes para designar
a la mesa de contratación, que es competencia del Consejo de Gobierno Insular y es un órgano fundamental para poder continuar con la tramitación administrativa y adjudicación de contratos, y me encontraba con la sorpresa de que no comparecían los dos consejeros del Grupo Popular a esa sesión del Consejo de Gobierno. Y por supuesto que, aparte, ¿no?, ante la duda jurídica de si podíamos o no constituir válidamente esa sesión del Consejo de Gobierno, donde pues había igual más de 20 millones de euros en resoluciones que teníamos que hacer. Solicité informe jurídico a la Dirección Jurídica del Cabildo Insular de Fuerteventura, se practicó la diligencia en esa sesión ante la duda jurídica de si se podía celebrar o no, y por supuesto que se les trasladó por escrito tanto a la consejera Jessica León como al consejero Claudio Gutiérrez, que ante la no presencia se había solicitado ese informe y que a la mayor brevedad se iba a convocar un nuevo Consejo de Gobierno para resolver asuntos importantes, porque esto no es un juego. Cuando se está en la responsabilidad de gobierno, el Consejo de Gobierno Insular es el corazón del Cabildo de Fuerteventura en cuanto a la resolución administrativa. Son muchos los expedientes que tienen que ser objeto de consejo. Es un órgano esencial y que tratar de bloquear el funcionamiento de un órgano tan importante como este, desde luego me parece una verdadera irresponsabilidad cuando te están pagando con dedicación exclusiva por ello. Les trasladé no fue ninguna amenaza, y si quieren, porque ha llegado algún comentario, que si yo amenacé en absoluto, simplemente les comuniqué que había temas importantes que tenemos la obligación de resolver, que corresponden al Consejo de Gobierno, y que no solo podían derivarse perjuicios para esta administración, sino perjuicios a terceros, expedientes que tenían los informes favorables y que era necesario resolver y que podían, por supuesto, dar lugar a responsabilidades en el caso de que no resolvieran. Y en el voto, cada grupo podía votar lo que considera. Ya hubo algún voto desfavorable del Grupo Popular en el Consejo que se celebró al día siguiente, donde también fue el presupuesto, y no pasa nada, ya se los comenté. Situación distinta fue el intento de bloqueo de Coalición Canaria, porque era el objetivo político que tenían con algunos expedientes, y algunos importantes salieron con el voto de AMF y el voto de calidad de este presidente. Y esa fue la situación. Se convocó un nuevo Consejo de Gobierno al que se asistieron, donde se aprobó el presupuesto y otros muchos asuntos que teníamos que resolver, y el Grupo Popular, ahí les adelanté que ahí estábamos preparando otros expedientes que teníamos que resolver, me comunicó al día siguiente su intención de abandonar el Gobierno insular. Previamente, la consejera Jessica León presentó un escrito que hoy algunos consejeros lo han solicitado en el Pleno y ella ha aceptado que se le remita a toda la corporación, que ya se está haciendo desde Secretaría, y presentaba un escrito donde comunicaba, donde en el punto 5, y leo textualmente, dice: le advertimos que el cese de esta secretaria, que ya era secretaria en esos momentos del Consejo de Gobierno Insular, o del Grupo Popular que conforman el Consejo de Gobierno, dará como resultado que el número total de miembros sea inferior a 3 y, por tanto, se impide toda convocatoria y celebración del Consejo de Gobierno, y menos aún la deliberación de asuntos en el seno del mismo que pudieran ser nulos de pleno derecho por no estar válidamente constituido el órgano, sin el debido quórum de asistencia. La declaración de nulidad se recoge, en fin. Al margen de las cuestiones jurídicas, que luego no compartimos, pero no comparto porque además están refrendadas con el informe que solicité al efecto, lo que es una advertencia de que no se me ocurra cesarlo, porque según su interpretación se bloquea el Consejo de Gobierno y acto seguido, o al día siguiente, deciden abandonar, si nada había cambiado, el Gobierno para, pues de la lectura se desprende, para intentar bloquear el funcionamiento del Cabildo de Fuerteventura, pensando exclusivamente en una estrategia política, que lo único que viene a demostrar es ese matrimonio total entre Coalición Canaria y el Partido Popular, donde el Partido Popular incluso es capaz de ponerse fuera del Gobierno, que incluso yo le había dicho que estaba dispuesto a que gestionaran más áreas de las que había tenido la responsabilidad hasta entonces los consejeros de Coalición
Canarias con la única intención, y esa es una opinión y una valoración personal, pero si me advierten, no nos ceses porque se bloquea el Consejo de Gobierno, al día siguiente renuncia precisamente para tratar de bloquear. Y yo creo que en el discurso público que está haciendo me sorprende que el máximo dirigente del grupo del Partido Popular en Canarias, incluso por algunas declaraciones que he escuchado, decía que los consejeros del Partido Popular no iban a ir a ningún Consejo de Gobierno salvo al de los presupuestos. Me parece una verdadera irresponsabilidad, incluso me sorprende como ciudadano que un dirigente regional del Partido Popular pueda hacer esas manifestaciones. Lo decía antes, en un gobierno se está libremente, pero cuando a ti te pagan 3.200 euros al mes netos, con dedicación exclusiva al gobierno de la institución insular, tienes la obligación de ir a los órganos de gobierno. Y, por supuesto, por eso trasladé ese escrito a los dos consejeros, porque esto no es una elección. Después se puede votar lo que se considere o se puede formar parte del gobierno o no. Eso yo personalmente lo consideré y lo sigo considerando claramente una estrategia política de intentar bloquear la institución que afortunadamente ni han conseguido ni van a conseguir. El Cabildo de Fuerteventura, como decía antes, sigue funcionando a plena normalidad y resueltas algunas cuestiones con los días lógicos de transición en cambios como este. Estamos cerrando el año, además con decisiones importantísimas en cuanto a la resolución de expedientes, y ahora daré cuenta de algunas de ellas. Respeto las posturas políticas de cada grupo, pero aquí lo que se evidencia es única y exclusivamente una estrategia política conjunta de Coalición Canaria y Partido Popular, donde no les ha importado, incluso bajo su interpretación, paralizar el Cabildo de Fuerteventura solo para intentar obtener rédito político. En una situación de minoría, que cuando tomé la decisión de cesar a los consejeros de Coalición Canaria, los mecanismos democráticos para resolver esa situación están. Y matemáticamente y legalmente es perfectamente válida una censura actualmente, con la estructura y con los consejeros, porque algunos ya firmamos una censura, pero es posible una censura entre Coalición Canaria, Partido Popular y Partido Socialista, y eso es una opción democrática que, si se da, no me ha quitado el sueño ni me ha preocupado en estos días, porque yo, en lugar de estar haciendo rondas por todos los medios de opinión, lo que hemos seguido Juan Nicolás y yo es trabajando para que en absoluto esta situación afectara al funcionamiento de la institución y, en definitiva, a la población de la isla de Fuerteventura, y si llega, pues llegará y se aceptará. Desde luego, no me quita el sueño, pero había determinadas circunstancias en las que no estaba dispuesto a seguir trabajando en ese sentido. En cuanto a dimitir, yo por supuesto que no voy a dimitir como presidente del Cabildo de Fuerteventura. Veíamos el pleno de los presupuestos y, más que hablar de presupuestos, se hablaba de las cuestiones políticas, que si la dimisión y demás. También respeto que el tiempo que habíamos pactado para el presupuesto de cada grupo lo emplee en lo que considere, pero creo que lo realmente importante era hablar del presupuesto de la isla de Fuerteventura para el ejercicio de 2023, y si Coalición Canaria, Partido Popular y Partido Socialista quieren plantear una moción de censura y quitar a este presidente, pues una opción democrática, legal, legítima y que pueden hacer en cualquier momento. Ahora, Juan Nicolás Cabrera y yo, junto a los jefes de servicio y a los funcionarios de esta institución, por el bien de la isla de Fuerteventura, por supuesto que no vamos a renunciar ni a dimitir, vamos a seguir trabajando como hemos hecho hasta la fecha, porque después de esta legislatura y desde un punto de vista personal, bueno, si termina esta semana, yo llevo esta semana, bueno, también pensando que cualquier día podía llegar a presentarse esa moción de censura, pero si no ha sido esta y es la próxima, pues hemos terminado el año cumpliendo los objetivos que nos habíamos propuesto, y con las acciones que hemos desarrollado hasta la fecha en la acción de gobierno de asambleas municipales de Fuerteventura, en la institución insular, les aseguro que Fuerteventura va a ser mejor, bastante mejor que la que nos encontramos cuando empezó la legislatura. Y me siento completamente orgulloso de haber tenido la oportunidad de ser el presidente de la isla de Fuerteventura, y lo voy a seguir siendo hasta que me quiten, si me quieren quitar, y si no, después de las elecciones será el pueblo volverá a opinar, pero los mecanismos democráticos para resolver esta institución existen. Ahora,
la excusa, el argumento de que el Cabildo está paralizado o que esto no funciona o que no se resuelven los expedientes, les aseguro que ese no es un argumento que tenga cimientos, porque lo hemos demostrado sacando adelante muchísimos expedientes importantísimos que llevaban décadas sin afrontarse y que se han puesto en marcha en este mandato y que afortunadamente tienen todas las vías de unos ya resueltos y otros a punto de culminarse. Bueno, yo en mi participación en política siempre estaba echando una mano en el ayuntamiento de Tuineje. Me tocó asumir la responsabilidad de ser alcalde, que compaginaba con mi actividad profesional, sin cobrar, menos los últimos 3 meses que me liberé al 50%. Fue una experiencia muy bonita en mi vida política, puedo decir que incluso ese trato con más dificultades porque hay menos gente, menos medios, menos recursos económicos, pero el ayuntamiento y la alcaldía te daba esa posibilidad de contacto más cercano y más directo que con los vecinos, que la institución insular, la isla es demasiado grande ya, hay demasiada gente y no tienes esa posibilidad de tener el mismo trato y el mismo tiempo con las personas que el ayuntamiento. Creo que lo hice con responsabilidad y con esfuerzo para resolver en ese momento los problemas del municipio. Esta legislatura la hacía como consejero, con una importante área de responsabilidad en la institución insular. Me tocó, por las circunstancias que se dieron, ser presidente de los majoreros y, bueno, respetaré todas las opiniones, pero desde luego yo estoy orgulloso de haber tenido esta oportunidad en mi vida, de haber mantenido la firmeza, y lo dije con claridad en la toma de posesión, en las acciones principales para resolver los problemas de nuestra isla, momentos muy difíciles en cuanto a la situación económica. Hemos puesto en marcha la isla con la acción social, la recuperación turística, las inversiones en infraestructura como nunca había hecho el Cabildo de Fuerteventura. Tenemos un plan hidráulico que hoy en el Pleno dábamos cuenta, ya están definidos los 3 proyectos de interés insular que culminarán ese objetivo básico con el que comenzamos de la legislatura, que es que el agua llegue a todos los rincones de la isla. El problema del agua no empezó en esta legislatura, llevamos 20 años con problemas de agua en Fuerteventura, pero es la primera vez que se ha puesto en marcha. En la oposición, en el año 2011 o 2012, si no recuerdo mal, planteábamos, Manuel Travieso y yo, un pleno extraordinario para necesariamente poner un plan que garantizara renovar el sistema de agua potable, y no fue hasta esta legislatura que se ha puesto en marcha ese plan. Muchísimas obras ya están ejecutadas, otras en ejecución, y esos 3 proyectos de interés insular definidos para contratarlos en las próximas semanas. En carreteras, ¿qué les vamos a decir? Heredamos la red de carreteras en algunas zonas como auténticos empedrados. Se ha puesto en marcha, que me costó unas discusiones con el grupo de Coalición Canaria importantísimas con la incorporación de remanentes, y ahí me mantuve firme porque podemos negociar el resto del presupuesto, pero en materia asistencial, de luego, yo no he puesto una pega a toda la inyección económica que hemos hecho, pero también las carreteras eran y son una prioridad para Fuerteventura y no podía dilatarse más a afrontar. Se hizo ese plan de refuerzos de firme, que son unas 20 actuaciones y en torno a unos 15 millones de euros, que salvo una, todas las demás están adjudicadas, y la que nos faltó, que es el tramo de 2 millones de euros desde Los Ángeles hasta La Salina, está en licitación, y algunas otras que ya no son de carreteras, que es del plan de cooperación como los ayuntamientos, como el semienlace de Parque Holandés, 1.900.000 euros, la carretera de Cardón a Chilegua, que llevaban 30 años pidiendo a los vecinos que se arreglara, 1.700.000 euros, o casi 700.000 euros, si no recuerdo mal. Todo eso está en marcha, y desde luego de eso me siento orgulloso, y de todo el equipo y los funcionarios de esta casa que han ayudado a que todos esos expedientes salgan adelante. Y el que ha sido un compromiso de toda la legislatura, el que ha ido hoy a Consejo de Gobierno para cerrar el año, en el último punto del orden del día, el número 13, que es el contrato para la conservación integral de la red de carreteras de Fuerteventura, la propia y la regional, con la que seguimos peleando con el Gobierno de Canarias para que nos den los recursos económicos que nos corresponde. El mayor contrato de la historia del Cabildo de Fuerteventura, de 5 años, 3 más 2, prorrogable hasta 5, de 9 millones de euros al año, para que en cuanto entre el servicio, que será aproximadamente durante el mes de marzo, si no hay recursos que retrasen la adjudicación, entre marzo y abril,
el problema que tenemos y que teníamos en las carreteras de la isla de Fuerteventura formará parte del pasado. Me ha costado toda la legislatura sacar adelante este contrato. Fue una de las cuestiones de discusión fuerte con Coalición Canaria, porque no puede ser que esas encuestas, sin estar presentadas, se dé la conformidad, se fiscalice y se paguen en 20 días y que yo tuviera que estar casi un mes esperando, no para que se tramitara, que lo hemos terminado hoy. Y agradezco la responsabilidad del Servicio de Carreteras, contratación, servicios jurídicos, personal e intervención que han trabajado incansablemente esta semana para hacer realidad este contrato que necesita Fuerteventura. Y lo que no puede ser es que por decisión política de bloquear la acción de áreas adscritas o no delegadas, sobre las que tenía yo la responsabilidad, se tardara casi un mes en darle trámite al expediente, dárselo al servicio para que pudiera continuar su tramitación. Y ahí sí lo dije entonces y lo repito, en ese momento le trasladé a la entonces vicepresidenta primera que o lo firmaba ella o lo firmaba yo, porque no se puede estar retrasando un expediente tan importante para Fuerteventura casi un mes solo por una intencionalidad de bloqueo político. Afortunadamente acabamos de aprobar en Consejo de Gobierno, se publicará si no da tiempo hoy, será el lunes o el martes, la licitación del mayor contrato de la historia de la isla del Cabildo de Fuerteventura. 45 millones de euros en 5 años, 9 millones de euros anuales para el mantenimiento, 4,5 para el mantenimiento anual y otros 4,5 millones de euros para no tener que estar todos los años con proyecto, aprobación, licitación, para que aquellas actuaciones urgentes de refuerzos de firmes y demás se puedan hacer directamente por parte de los adjudicatarios, divididos en 2 lotes, uno para la comarca sur por razón de distancia y otro para la comarca norte, más o menos equivalente en kilómetros. Hemos también aprobado, que preguntaba en el Pleno, el convenio de dependencia que se acaba de aprobar en Consejo de Gobierno. Vamos a prorrogar un mes las consultas públicas de los PRUC y para que en toda mi etapa política no me han criticado, sino que, bueno, los enemigos políticos, a mí nunca me habrán escuchado mis argumentos políticos, utilizar argumentos de ese tipo. Yo cuando he criticado la mala gestión y la sigo criticando, porque no es posible que la isla esté sin agua en pleno siglo XXI, y esas áreas siempre las ha gestionado Coalición Canaria en este Cabildo, y hasta esta legislatura no se abordó de verdad el problema. Me han criticado que si intereses ocultos, que si desarrollista, que si no me preocupo por la preservación de la isla. De los 14 instrumentos que tenemos en marcha en ordenación del territorio, 12 tienen que ver con la sostenibilidad, la preservación del territorio, la implantación de renovables, respetando al territorio y respetando a las personas, y me siento de verdad orgulloso de haber podido contribuir, junto a los servicios de la institución, de adquirir la Casa del Inglés, que era un objetivo de hace muchos años, adquirirla y reconquistarla. En el Consejo de Gobierno de la semana pasada ya tomábamos el acuerdo para adquirir las casas de la Florida, 100.000 metros cuadrados que lo venían demandando los vecinos de la zona sur, que es una de las joyas del patrimonio histórico de Fuerteventura, ese conjunto de nuestros poblados, de nuestros pueblos tradicionales, y acabamos de aprobar ahora el vicepresidente Juan Nicolás Cabrera y yo la adquisición de 3 inmuebles que conforman la historia de Puerto Rosario, donde estuvo localizado el primer cabildo, la residencia del primer presidente de cabildo y esa pensión donde también por la que pasó la cronista británica Olivia Stone. Hemos tomado ese acuerdo en el Consejo de Gobierno de hoy porque hemos cogido esos remanentes y una parte de esos remanentes, en lugar de caer en la tentación del gasto fácil, el despilfarro, la hemos destinado a adquirir el patrimonio histórico de Fuerteventura para que sea público, para que sea de todos los majoreros y para que se garantice la preservación en el futuro y que pase a ser del disfrute de todos. Permítanme agradecer en modo especial la sensibilidad que tanto los propietarios de estos inmuebles de Puerto Rosario que acabamos de adquirir como de las casas de la Florida, que tenían otras expectativas económicas, yo les fui claro. Pongo en marcha el expediente, pero el precio será el que diga la Administración, las tasaciones y la validación de los servicios. Si es del agrado de ustedes, pues, y culminaremos el expediente. Tenían otras expectativas económicas, pero han preferido que estos inmuebles pasen a ser del patrimonio público de los majoreros. Cuando hagamos los distintos actos se los agradeceré
específicamente, pero ya que hablamos de esto, me gustaría también valorar esa situación. Y esta es la situación que tenemos en la institución insular. No es lo deseable, lógicamente, tener un gobierno de la isla de Fuerteventura, solo con el presidente y un consejero, no es lo deseable, pero en absoluto va a afectar al funcionamiento de la institución insular, a seguir resolviendo los problemas de la población de la isla de Fuerteventura, de los majoreros y de los que han querido hacer de nuestra isla su hogar, y con ese rumbo firme vamos a seguir navegando. Pues si con las reglas democráticas presentan una censura y deciden quitar Coalición Canaria, Partido Popular y Partido Socialista a este presidente, lo entenderé y lo aceptaré, pero y si no, pues en la situación de minoría, afortunadamente ya quedan pocos meses hasta las elecciones, afrontaré esta situación tratando de llegar a acuerdos en aquellos asuntos de pleno y desde luego siendo transparente, claro y con los máximos acuerdos en todas aquellas cuestiones de interés para la isla de Fuerteventura. Tenía algún ruego en el pleno de hoy por la portavoz de Coalición Canaria rogándome que no convocara el Consejo de Gobierno insular. Bueno, respeto todas las opiniones. Lo convocamos porque tenemos la seguridad jurídica de que lo podemos convocar. El Consejo de Gobierno insular puede funcionar con 2 miembros, el presidente y el consejero secretario, que es el vicepresidente primero, Juan Nicolás Cabrera, y por supuesto que convoqué el Consejo de Gobierno insular y hemos resuelto estos 3 expedientes importantísimos para Fuerteventura, que afortunadamente, bueno, con las dificultades y con las tempestades que ha habido, hemos conseguido mantener el barco a flote, taponar las vías de agua que nos estaban abriendo desde dentro a la propia tripulación, por eso algunos hubo que tirarlos por la borda, y seguir navegando con rumbo firme por el bien de la isla de Fuerteventura y su gente.